Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del libro de Jueces: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boaquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también os digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, y todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquim, y ofrecieron allí sacrificios al Señor, o sacrificios a Jehová. Mis amados, cuando un pueblo, cuando una persona, hablando de personas o de una iglesia, o cuando un grupo de creyentes persisten en la desobediencia, persisten en el camino errado, hay algo que puede ocurrir, y es que el Señor ya no va a empezar a obrar a favor de esa persona, ya no va a empezar a obrar a favor de esa vida o de ese pueblo que se aleja de la voluntad de Dios. Aquí había un pueblo particular al cual el Señor había elegido, y les dijo bien claro: yo no os he elegido a vosotros porque ustedes son mejores que otros pueblos. No los he elegido porque ustedes son los mejores, les he elegido por mi voluntad perfecta, le dice el Señor. Y aquí había un pueblo que había visto tremendas maravillas, no esta generación específica, pero la generación anterior, hombres que habían visto tremendas maravillas de Dios. Sus padres habían visto grandes maravillas de Dios. Imagínense qué podría ser para un ser humano ver al mar rojo abrirse delante de las personas. Debió haber sido maravilloso ver esa escena tan espectacular, tan maravilloso ver cuando el mar se abre y estaban pasando en seco. Incluso los que habían ido, el faraón y su ejército, se habrían quedado asombrados con el poder de Dios. Imagínense que caiga maná del cielo y los alimente. Imagínense pan que ni sus padres, nadie había comido. Ellos comieron el maná del cielo, el pan caído del cielo. Ver una columna de nube de fuego allí cerca de ellos, acompañándolos como la representación de la presencia de Dios, yendo con ellos cada instante. Imagínense lo maravilloso que fue para ellos, todas las maravillas que experimentaron desde el inicio. Incluso cuando estaban en Egipto, cuando el Señor los sacó con las 10 plagas de Egipto, de la cual ellos habían sido salvados por misericordia, por gracia. Los egipcios eran heridos, pero ellos eran salvados. Imagínense tan grandes maravillas que habían experimentado. Pero ciertamente, cuando alguien empieza a endurecer su corazón, a pesar de que pueda haber milagros, maravillas, endurece su corazón. Datán, Abiram y Coré se rebelaron contra Dios. Ellos habían visto tremendos milagros de Dios, habían visto grandes maravillas, pero aún así se rebelaron contra Dios, porque no obedecieron la voluntad de Dios y se apartaron del propósito perfecto. Y aquí vamos entrando un poco al tema de esta noche. Nuestro corazón tiene que pertenecerle al Señor en primer lugar. El Señor quiere que le demos prioridad. Esto es de lo cual estábamos hablando un poco el culto pasado, donde decíamos que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí había un pueblo que habían sido introducidos a la tierra prometida, pero en la tierra prometida habían recibido las instrucciones de Dios de no juntarse con los cananeos, ¿Por qué? Porque ese pueblo era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra completamente, que servía a dioses extraños, y el Señor les dijo: no se junten con ellos, no hagan con ellos alianza, por lo tanto ustedes tienen que destruir ese pueblo para que ese pueblo ya no les sea tropezadero. Entonces la orden era bien clara de que ellos tenían que destruir al pueblo cananeo, pero no lo hicieron así. Ellos empezaron a hacer pacto con ellos, empezaron a convivir con ellos, empezaron a compartir con ellos muchas cosas, y poco a poco sus corazones se apartaban del Dios verdadero. Cuando ponemos
en esta perspectiva y nos ponemos un poco en la situación actual, podemos ver que cuando sacamos nuestra mirada de Dios y ponemos nuestras prioridades en el trabajo, en los negocios, y vuelvo y lo repito, no está mal que usted trabaje, no está mal que usted sea un emprendedor, que usted tenga negocios, que usted tenga empresas, gloria a Dios. Si tiene una empresa, 2 empresas, 3 empresas, qué bueno, que el Señor lo bendiga y que le siga bendiciendo. Pero cuando nuestra prioridad no es servir a Dios, sino que son otras cosas nuestra prioridad, entonces allí estamos yendo por el camino incorrecto y por el camino errado. El Señor no quiere que nosotros vayamos en pos de ninguna cosa o ningún objetivo terrenal, sino que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hay algo profundo que tengo por decir a la iglesia, por decir al corazón de la iglesia. Cuando nosotros hacemos algo solamente para agradar a los demás, cuando hacemos algo solamente para agradar a los demás, estamos buscando la alabanza, y como los fariseos, el Señor dirá: tú buscabas la alabanza de los hombres, pero ahí tienes tu recompensa. Buscabas los aplausos, ya tienes los aplausos de la gente, pero conmigo no tuviste nada. El Señor dice que nosotros le sirvamos con integridad, con rectitud. Aquí había un pueblo que había entrado a la tierra prometida con grandes prodigios a través de todos los milagros que Dios había hecho para entrarlos a la tierra prometida. Y aunque ellos no habían visto los milagros de Dios, sus padres lo habían visto. Seguramente por relatos o historias habían escuchado cuán grandes maravillas el Señor había hecho para introducirlos a la tierra prometida. Ellos habían recibido la orden de no hacer alianza con ese pueblo extraño, con el pueblo cananeo. Ahora alguien dirá: pero ¿por qué Dios manda a hacer guerra? ¿Y por qué Dios manda a que destruyan a otro pueblo? ¿Por qué Dios manda a matar? Dirá alguien: ¿por qué hace eso Dios? Es que ese era un pueblo que no respetaba los valores. No sé si alguna vez ha visto, seguramente por una filmación o algo, ha visto que hay algunos lugares donde sacrifican a niños. Bueno, eso pasaba en la antigüedad. Entonces sacrificaban a los niños. No había ningún tipo de valor en los lugares. Había una corrupción tremenda, como la corrupción en Sodoma y Gomorra. La maldad de ellos era tanta que no había ningún respeto por los valores ni ningún tipo de moral. Entonces Dios tenía que mandar la destrucción para que se levante otra generación que pueda cumplir el mandamiento de Dios, puedan enderezar sus corazones y ir por el camino que Dios quiere. No es que Dios sea malo y por eso los destruye, no, sino que Dios es misericordioso con aquellos que enderezan sus caminos y con aquellos que quieren obedecer el mandato de Dios. Es más, la Escritura dice que aquellos que no conocieron la ley serán juzgados por sus conciencias, dando a conocer la Escritura que en nuestros corazones hay una ley. Por ejemplo, ¿quién le dice a usted que no debe matar? Desde pequeños traemos una cierta... Es como en nuestro ADN adentro trajéramos ese instinto de no matar a otra persona, porque decimos: bueno, ¿cómo voy a matar? ¿Cómo voy a asesinar a otra persona si es alguien semejante a mí? Es como si dentro de nosotros yo viera algo preestablecido que sabe que hay ciertas cosas que no debemos hacerlo. Pero lo que pasa es que alguien dirá: entonces, ¿por qué hay personas que matan? Es porque las personas dan rienda suelta a las cosas negativas de su mente y endurecen su corazón completo y van en contra de lo que es por naturaleza, como dice la Escritura. Por cuanto negaron a Dios, por cuanto negaron cumplir el mandamiento de Dios, por lo tanto entran a una mente reprobada. Cuando alguien dice: bueno, yo puedo hacer lo que quiero, no necesito a nadie, va a entrar a una mente reprobada donde va a decir: bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiera, va a querer hacer lo que le da la gana, y cuanto más cosas malas haga, menos su corazón va a estar lleno y más vacío se va a sentir en su corazón. Y lo que Dios quiere no es eso. Es por eso que hay una ley escrita en nuestros corazones que nos lleva hacia el camino del bien. Pero muchas veces nos dejamos influenciar más por las circunstancias o por ciertos resentimientos o por ciertas cosas, en vez de obedecer lo que verdaderamente debemos hacer. Y había un pueblo aquí llamado el pueblo de Israel. Había recibido la instrucción de Dios de no hacer ningún tipo de alianza e incluso de derribar los altares de ese pueblo pagano. Pero no lo hizo así. Y el Señor dijo: por cuanto tú no derribaste los altares de ese pueblo pagano, por cuanto tú no derribaste, no mataste por completo a todos los moradores de allí, por lo tanto,
Ellos serán un tropezadero para ti. Ellos serán como un aguijón en tu costado. Y allí un poquito más vamos a llegar. Alguien dirá, pero esto es una historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo se aplica esto a mí? ¿Cómo llega esto a mí? Un momento, por favor. Entonces, había un pueblo que no había destruido y obedecer la orden de Dios. ¿Y cómo podemos aplicar eso a nosotros en este tiempo? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, ya empezamos a tener 1 año, 2 años en el Señor, hay ciertas cosas que ya vas entendiendo la palabra de Dios y hay ciertas cosas que sabes que no la tienes que hacer. Como por ejemplo, jugar con las tentaciones. Al que hay quien dice, bueno, es que yo soy muy fuerte, a mí nadie me va hacer caer porque yo soy el más fuerte y yo soy el que más espiritual de todos. La escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar más fuerte, mira que no caiga, porque necesitamos mantenernos firmes. Es más, la escritura dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hablando de que tenemos que tener una perseverancia en Dios. Es más, la escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque el diablo está como león rugiente andando alrededor, buscando a quien devorar. Hay un enemigo que está andando alrededor buscando el momento que tú peques, que tú te alejes del propósito de Dios. Eso está buscando el enemigo. Pero mientras nosotros nos mantengamos en el propósito de Dios, en una vida de santidad, en una vida de piedad, no hay temor que haya en nuestros corazones. Estamos confiados en Dios, que el Señor nos defiende y nos protege de cualquier circunstancia que se presente. Sabemos que no tenemos que someternos a las tentaciones. Sabemos que no tenemos que someternos a ciertas tentaciones y decimos, bueno, entonces, como un hermano dice, bueno, yo soy muy fuerte y yo sé que me puedo quedar con la hermanita, aunque los dos somos, estamos allí en un solo cuarto, me puedo quedar con la hermanita en un solo cuarto y al final no va a pasar nada, aunque porque yo soy muy espiritual, al final nada va a pasar. Y poco a poco se va llevando a sí mismo hacia el camino del precipicio. Dice, huye del pecado, huyamos del pecado siempre, siempre. Debemos tener el máximo cuidado con cualquier cosa que pretendamos hacer. Porque hay un enemigo que quiere destruirte. Hay un enemigo que quiere destruirte y no quiere ver que tú seas feliz, no quiere ver que tú tengas una vida eterna. Él quiere verte así en el infierno. Él quiere verte allí en el lago de fuego, tal como es su destino. Es por eso que muchas veces se presentan tentaciones como el pecado y tantas cosas que nosotros debiéramos evitar. Y decimos, ay, bueno, no voy a caer, yo no voy a caer, me puedo poner ante esa tentación y no voy a caer, aunque estoy casado y voy a seguir hablando en privado con una persona que no es mi esposa. Yo sé que al final no va a caer, al final solamente estamos hablando por WhatsApp, solamente hablamos por chat y al final nada va a pasar. O decir, bueno, yo me puedo vestir con una ropa no adecuada, muy provocativa ante los demás, o mostrando más de lo que debo mostrar, y al final es mi cuerpo y nadie más tiene nada que decir. Pero llega un día una persona allí que no conoce a Dios y hace cosas con ella y dice, bueno, ¿por qué pasó esto? Muchas veces nosotros no debemos hacer ciertas cosas, pero las hacemos y después sufrimos las consecuencias. Dice, ay, no, es que no sabes lo que pasó. Es que el enemigo vino anoche y me tentó y yo el siguiente día ya había caído en adulterio, ya había caído en pecado. No es así. El pecado es algo que va madurando en la mente del ser humano. Entienda esto. Muchas veces la iglesia está acostumbrada a decir, es que el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo chancarme acá, el diablo me hizo hacer lo otro. El diablo, sí, la escritura dice que el diablo quiere tentarnos y nos tienta, pero es la decisión nuestra ir tras esa tentación o no. Les pongo este ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted está un día de ayuno, digamos, ya son las 4 de la tarde, estuvo en ayuno y sale a la calle y está con un hambre muy fuerte, tiene un hambre voraz? Dice, pero ahorita salgo del ayuno y me como un pollo o lo que sea o cualquier alimento que sea muy
delicioso en su país o en su región. Entonces dice, apenas salgo me como esta comida deliciosa. Y sale del ayuno como a las 4 o 5 de la tarde y está muy hambriento. Y en este momento están pasando cerca de usted, viene por aquí una papa rellena, por allá un ceviche y por allá así, diversas comidas. Y usted dice, ay, pero tengo tanta hambre, pero es que no debo, porque ahorita estoy un poco mal de algo, no debo, pero no importa, me voy tras eso. Ahora, no es que la persona que estaba vendiendo el ceviche tuvo la culpa por estar vendiendo ese ceviche, ni la persona que vendió la otra comida. No, fue tu decisión ir a comprar esa comida, fue nuestra decisión. Ahora, el enemigo te va a presentar tentaciones y de forma tan variada. Por aquí, por allí, por todos lados te va a presentar las tentaciones. La escritura dice, cuando alguien peca, dice, no diga que es tentado. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie a pecar, ni tampoco es tentado por el mal. Sino, esto es importante, sino que cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabe cómo va madurando en el pecado en un ser humano? El pecado entra con un pensamiento, con un pequeño pensamiento. El adulterio empieza con un pequeño pensamiento que no venciste. Y poco a poco dices, pero hoy día tuve este mal pensamiento, y estás allí, lo dejas allí, y el siguiente día te levantas y acaricias nuevamente ese pensamiento y dices, pero tú le vi y me gustó mucho y tal, y más el siguiente día vas acariciando una vez más ese pensamiento y cada vez más dices, pero no será que podemos hablar, y solamente vamos a hablar, o solamente vamos a vernos nada más, pero nada más allá. Tú sabes que no va a ser así, sabes que estás yendo tras un camino que no tiene retorno, sabes que estás yendo por un camino que no tiene regreso, y aún así vas allí, como dice la escritura, van llevando, dice, caza la preciosa alma del varón, y poco a poco el hombre es atraído, o la mujer también, hacia el pecado, y poco a poco eres llevado, porque en tu pensamiento, en tu mente no has vencido, y ese pequeño pecado que entró con un pensamiento, mañana es una llamada, y pasado mañana es un encuentro, y más el siguiente día ya es una cita personal, y después de eso ya es el resto. Pero ¿cómo empezó? Empezó con un pequeño pensamiento. Nadie cae en pecado de un día para otro. Eso es falso, completamente falso. Hay quien dice, no, es que yo estaba ahí en la calle y después caí ese día y no fue nada de pensamiento. No es así, porque antes de la caída precede, dice, el orgullo es antes de la caída. Antes de eso, seguramente dejaste de orar, dejaste de buscar la presencia de Dios. Antes de que una persona caiga en adulterio, antes de todo eso, seguramente algo estaba pasando en el hogar. Tanto el esposo como la esposa no supieron ver cuál era el detalle que se tenía que corregir en ese momento. A veces estamos tan ocupados con tantas cosas que nos descuidamos de ver lo más importante. En el afán de buscar muchas veces prosperidad, descuidamos a la familia, y en el momento que logramos la prosperidad, ya nuestra familia está destruida y nos preguntamos, ¿y para qué logré todo esto? Ahora me encuentro en la prosperidad, pero no encuentro paz en mi corazón, no encuentro a mi familia, mis hijos están por aquí, toda mi familia está por todos lados y no hay paz para ninguno. ¿Y de qué sirve todo eso si ahora ya no lo puedes disfrutar en familia? Por eso debemos cuidarnos siempre de cualquier tentación. Hace un momento les puse el ejemplo de un adulterio, pero pasa lo mismo en todos los pecados. Pasa lo mismo en todo. Aquí había un pueblo que el Señor le dijo, no hagas alianza con ese pueblo. No hagas alianza con ese pueblo porque es un pueblo pagano. Es un pueblo que no tiene amor en su corazón. Es un pueblo que no respeta los valores. Es un pueblo que ama a dioses extraños, sirve a dioses extraños. Y los rituales eran rituales perversos, sacrificio de niños. Los sacerdotisas tenían relaciones con hombres para hacer culto a sus dioses. Era terrible lo que ellos hacían. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios mandó a destruir ese pueblo si también ellos son personas? Pero se habían pervertido de una forma tan grande. Su perversión había llegado tan grande que era insoportable, y por lo tanto el Señor dijo, no se junten con ellos, porque el Señor también sabía que ellos iban a ser influenciados, y así fue.
Hay veces decimos, no, es que no me va a influenciar en nada. Decimos, Dios, quiero que me des ese carro, Dios mío. Quiero que me des ese carro, Señor. Si no me das ese carro, yo sé que tú no me amas, Señor. Yo sé que si tú me amas, me vas a dar ese carro. Sino que yo no voy a creer que tú eres poderoso si tú no me das ese carro. Muchas veces nos comportamos como si fuéramos niños pequeños o niños que estamos allí empezando a caminar y dices, papá, quiero eso, quiero eso, quiero eso. No sé si su hijo le habrá dicho así, no, papá, eso, quiero, eso quiero. Y si no le das eso, como que se revuelca el niño. Dice, ay, no me diste eso, entonces me revuelco en el piso. Y el Señor sabe que ciertas cosas no son buenas para nosotros. Hay puertas que no se abren en tu vida porque esas puertas no van a ser de bendición para ti. Hay puertas que no se abren en tu vida porque esas puertas te van a traer lágrimas y sufrimiento. Y decimos, Dios mío, sé que si no me abres esta puerta es porque tú no me amas. Y cuando pasan muchos años dices, Señor, gracias porque no me abriste esa puerta. Porque si hoy o si ese día me hubiera ido por esa puerta, Señor, jamás hubiera visto esta otra que que tenía muchas más bendiciones. Y vi a aquel que al igual que yo quería ir. Esa persona sí se fue por esa puerta. Y veo hoy su fracaso. Pero tú me reservaste esta puerta que es de bendición. Gracias, Señor. Hoy puedo ver reflejado tu gracia en mi vida. Hay puertas que se van a cerrar para nosotros porque Dios no quiere que vayamos por el camino incorrecto. Y hay puertas que se van a abrir porque Dios quiere que vayamos por allí. Y esas son las puertas que Dios nos abre para que caminemos por ellas, para que caminemos en bendición, para que caminemos en una vida agradable delante de Él. Pero a veces es difícil comprender. Pasa lo mismo con la oración. Y esto es algo que debemos aprender, mis amados. Decimos, Dios debe sanarme. Hoy, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? Si soy cristiano, si soy creyente. Todos los creyentes pasamos momentos difíciles, todos, pero todos. Todos pasamos sufrimiento, todos pasamos dolores. Todos pasamos circunstancias difíciles. Pero la diferencia es que aquellos que confiamos en Dios, sabemos que Dios tiene el control. Y el hecho que Dios tiene el control significa que todo va a estar bien. Pero alguien dirá, pero ¿cómo que todo va a estar bien? Yo estoy buscando a Dios desde hace un año y hoy estoy viviendo momentos tan críticos en mi familia. Entonces, ¿será que Dios no me ama a mí? ¿O será que Dios me excluyó a mí? No es que Dios te excluyó. Muchas veces pasamos sufrimientos porque nos descuidamos nosotros. Descuidamos la oración. Le dimos lugar al enemigo. Decimos, Dios tiene la culpa de esto. Pero ¿cuántas veces dejaste de orar? Dejaste de serle fiel a Dios. Dejaste de ser íntegro en su presencia. ¿Cuántas veces dejaste que en tu corazón se llenaran de cosas del mundo más que de Dios? Y cambiaste a Dios por todas las cosas. Hay gente que dijo, bueno, Dios, si tú me das un poquito más de plata de lo que yo tengo, si tú me das solamente un poquito más, Señor, yo te voy a servir. ¿Sabe a cuántos he escuchado decir eso? ¿Y cuántos hoy están en el mundo? ¿Cuántos están apartados de Dios completamente? Porque vieron en las riquezas su Dios. Hicieron de las riquezas su Dios. Hicieron de las bendiciones su Dios. Y el Dios del Todopoderoso dejó de ser su Dios. Y ahora las bendiciones se han convertido en el Dios de esas personas. Ahora su Dios ya no es el que bendice. Su Dios son las bendiciones. Porque aman más las bendiciones que aquel que bendice. Y en el día que se les toca quebrarse una uña, dicen, ay, pero Dios mío, ¿cómo es posible que tú me quebraste una uña? ¿Cómo es posible si soy un hijo tuyo? ¿Por qué pasó esto? Aquellos que confiamos en el Señor sabemos que todo va a estar bien. Por más que la enfermedad llegue a nuestra vida, por más que la crisis venga, por más que todo venga a nuestra vida, sabemos que todo irá bien y todo nos ayuda bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto te digo, dice el Señor, aquellos que perseveran en el pecado, aquellos que dicen, ay, no es que me puedo dar una licencia con el pecado. ¿Hace cuánto el Señor te dijo que ya no juegues a hablar en privado con otra persona que no es tu esposa? ¿Hace cuánto recibiste la advertencia de no jugar, pero después es que caí en pecado? Es que ¿cómo permitiste eso? Ay, no, es que el enemigo me tentó. El enemigo pudo haberte tentado seguramente, pero el enemigo no te agarró de la mano y te llevó al pecado.
sino que fue nuestra propia concupiscencia, fue tu misma concupiscencia que te llevó y fuiste tras eso. Porque no supiste en su momento destruir al enemigo que estaba cerca de ti. El enemigo no es la esposa, el enemigo no es el cuñado, no es la suegra, el enemigo no son las personas. El enemigo son las actitudes. O el enemigo son muchas veces ciertas amistades con las cuales no cortas. Ay, pero me dicen, volví a caer nuevamente en el pecado. Porque seguramente le diste nuevamente lugar al enemigo. Aquella persona que está luchando con el alcoholismo porque hace muchos años que estuvo en el alcoholismo, hoy regresó al camino, hoy vino al camino del Señor. Y esa persona dice, ay, bueno, ya es que ya Jesús me libertó y todo eso. Y un día se va nuevamente al lugar donde siempre se emborrachaba con los licores. ¿Y qué cree que va a ocurrir? Van a venir los recuerdos a su mente. Y de pronto no se va a encontrar con ningún cristiano allí. Y puede ser tentado de alguna forma para volver tras ese camino. En todos no va a pasar lo mismo de pronto, pero en algunos sí puede pasar eso. Yo conocí a alguien, y era muy cercano a mí, que un día, eso pasó hace unos 30 años, yo conozco esta historia porque mi madre me lo contó, y me dice que mi abuelo había salido del alcoholismo, y él había sido un hombre terrible, terrible en el mundo, y había salido del alcoholismo, y había empezado a congregar en la iglesia, y era maravilloso verlo, porque el gringuito había empezado a congregar, él había sido un hombre totalmente terrible, pero se entregó al Señor, empezó a congregar a la iglesia, y era maravilloso verlo, y era todo un gozo, toda una alegría. Y un día llegó un predicador que dijo, bueno, qué bueno y todo, y tenía como 30 días de congregarse, ¿no? Entonces estaba viendo congregarse, cambiando su vida. Y llegó un predicador y le dijo, bueno, es que Jesús también tomó vino, entonces pueden tomar vino normalmente. Entonces él dijo, entonces puedo tomarme una copita, parece, porque de pronto no es tan malo. Por eso tenga cuidado con las cosas que habla, ¿no? Entonces dijo, entonces una copita no creo que me haga daño. Entonces fue a la cantina, se tomó una copita, y después de la primera copita vino la segunda copita, y de la segunda copita vino la tercera copita, y de la cuarta copita vino la quinta, y la sexta, y la séptima, y la octava, y la novena, y la décima, y la 12ª, y después vino la botella, y después vino el día a día, y después volvió nuevamente al alcoholismo. ¿Y sabe cuántos años estuvo en el alcoholismo? Muchos años. Jamás lo pudo vencer. Jamás pudo vencerlo. Porque él se sometió a una tentación que no debía someterse. Fue someterse a una tentación del cual el Señor ya lo había librado. El Señor ya le había librado de ese pecado, de ese vicio. El Señor ya le había sanado su corazón. Pero él fue tras ese vicio nuevamente a someterse a esa tentación, diciendo, voy a tomar una copita. Escuchando los consejos de alguien necio, nuevamente recayó en el alcoholismo, del cual fue esclavo muchos años, y nunca lo pudo vencer. Hasta el día que en sus últimos momentos, cuando ya estaba a punto de partir, recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy está en la presencia del Señor por la misericordia, por la gracia de Dios. Porque cuántas veces le dije, Señor, a mi abuelito no me lo desampares, no lo dejes, por favor, no lo dejes, porque yo lo amé mucho a él, por todo lo que habíamos vivido, porque había sido como un segundo padre para nosotros, tantas cosas maravillosas. Pero hoy se encuentra en la presencia de Dios, por su misericordia, por su gracia, porque Dios tuvo misericordia de él. Pero hay ciertas cosas que no lo debes hacer. Y de pronto muchos no tengan la dicha que él tuvo de morir en una cama, de tener la oportunidad de que alguien lo visite y le haga reconciliarse con el Señor. De pronto cuando alguien cae en pecado, de pronto ya no encuentre la gracia de que alguien ore por él en ese momento. Es por eso que necesitamos afianzarnos con lo que Dios te dijo que debes vencerlo y ya no volver más por ese camino. Si Dios te sacó del alcoholismo, ya no vuelvas más por ese camino.
Si Dios te libró de algo, ya no vuelvas más. Si el Señor te sacó del camino escabroso, del pecado, como el apóstol Pablo decía, ¿qué perseveremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, decía el apóstol Pablo. Nosotros hemos sido librados del pecado y no podemos volver en ninguna manera tras el pecado, porque hemos sido libertados de las tinieblas. Hoy hemos sido sacados a la luz admirable, como decía el apóstol Pedro. Disculpen. Entonces, al pueblo de Israel se le había ordenado que venciera a los enemigos. El enemigo en este caso era el pueblo cananeo. Ellos no lo hicieron así como el Señor le dijo. No hicieron lo que el Señor los había ordenado. Por lo tanto, el Señor dijo, ¿no quieres vencer eso? Entonces, van a ser ellos tropezadero para ti. Sus dioses te van a causar confusión y van a permanecer allí para ser de tropezadero. ¿No le parece un poco familiar esto con lo que dice en el libro de Romanos capítulo 1? Y dice la escritura así: por cuanto decidieron no honrar a Dios, sino dar culto a otras criaturas que no son ni dioses ni nada, dice el Señor les enviará un poder engañoso para hacer cosas que no convienen. Significa que cuando alguien permanece en el pecado, el Señor lo abandona. Y esa es una situación terrible. Hay quien dice, no, la salvación no se pierde de ninguna forma. El Señor dice, persevera, persevera, persevera en el camino verdadero. Mis amados, si el Señor te sacó de algo, cada uno sabe, el Señor te sacó de algo, ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más tras el camino errado. Hemos sido librados, hemos sido sanados, nuestros corazones han sido sanados. Ya no volvamos más tras el error. Hemos sido cambiados por el Señor. En esta nueva vida permanezcamos del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si el Señor te ha llamado a vencer, entonces ya has vencido. Ya no vuelvas a mirar. Y si el Señor te llamó a vencer algo, tienes que hacerlo. Todos los pecados en nuestra vida, todas las malas actitudes, todos los sentimientos, pensamientos negativos, todo lo tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento de frustración, de fracaso, de suicidio, todo pensamiento de depresión, todas las cosas tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque si hoy permites eso en tu vida, el día de mañana te puede causar una terrible destrucción. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te damos la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti. Toma el control de cada vida, toma el control de cada corazón. Bendice a tus hijos, a tus hijas, fortalécelos con el poder de tu amor. Levanta a cada uno, Señor, conforme a tu gracia, a tu misericordia. Señor, levanta conforme a tu gracia, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, quienes están humillados en tu presencia. Levántalos, fortalécelos, guíalos, guárdalos, cuídalos. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Hay libertad, hay sanidad en ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Solamente a ti te damos gracias, 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 mi Señor amado Rey. Oramos por sanidad de matrimonios, por restauración de hogares, por restauración de hombres y mujeres que se alejaron de ti. Hoy regresen a ti, Señor, para tener una nueva comunión contigo, Señor amado Rey, una comunión verdadera, Señor, y en su vida se pueda reflejar un cambio verdadero mediante el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu amor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, firmes en el camino del Señor. Muchas bendiciones.